levanto. Sí, pero es un favor de Dios. Es por la gracia y la misericordia de Dios que hoy podemos estar en su casa para alabarle y para bendecirle. Los ministerios están para poder servir a la iglesia. Quiero comentarles un poquito algo que me ha compartido mi pastor. Mi padre fue el pastor de Niecampo, y decirle lo siguiente: el ministerio profético ha sido uno de los más atacados en cuanto a su simulación. Muchos se dicen ser profetas de Dios, pero no lo son. Algo que escribe, ¿no?, mi pastor, y me encanta esto, ¿no? Que muchos dicen, así dice el Señor, ¿no? O Dios me dijo. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez, ¿no? Dios me dijo, ¿no? Y uno, a ver, bueno, ¿qué te ha dicho el Señor? Y uno tiene que estar ahí atento, ¿no? Atento a lo que el Señor nos va a decir, siempre con un espíritu receptivo, un espíritu humilde, ¿no? No menospreciando a nadie, porque muchas veces vamos a entrar personas, vamos a ver, ¿no? Nos van a visitar en esta congregación y vamos a ir a visitar congregaciones y van a aparecer en tu vida profetas, van a aparecer. Va a aparecer un profeta ahí que Dios lo va a poner en el camino y va a traerte una palabra. Y nosotros siempre con un espíritu humilde, pero siempre examinando, siempre viendo, siempre, buscando en nuestro corazón lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Han salido por el mundo muchos que dicen, así dice el Señor, pero hay que tener cuidado. Es por eso que la iglesia, ¿no?, tiene que crecer, y cada creyente tiene que tener un padre que lo lleve a madurar para no caer en el engaño de los falsos profetas. Es algo que hemos aprendido, ¿no?, sobre la paternidad, sobre el crecer. Antes de estos estudios hemos hablado de madurar en Cristo. Tenemos que madurar para no comprar cualquier cosa, para no tragarnos cualquier mensaje. Hoy las redes sociales, hermano, están a full y somos bombardeados e invadidos con un montón de mensajes, pero usted siempre tiene que tener la palabra en la mano y en su corazón. Siempre examinar todo lo que dice el profeta fulano y el profeta mengano. ¿Sí? Hoy hemos recibido de parte de nuestro apóstol de la red apostólica Manuel, el apóstol Hugo Pacheco, un mensaje para toda la iglesia de bendición, un mensaje alentando, y él dijo algo que me encantó. Dijo, no voy a hacer o decir algo que Dios no me dijo para el 2026. Como apóstol podría haber dicho, Dios me dijo, o vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Dijo, yo no voy a decir nada que Dios no me haya dicho que diga. Lo que sí le voy a decir es que vayamos en pos de Cristo, vayamos en pos de su presencia, y nunca nos olvidemos de que Cristo viene. Un año que pasa es un año más que nos acerca a la venida del Señor. Esto dijo él, ¿no? Y me encanta porque ahí vemos un verdadero profeta que no suelta palabras al aire, sino que es prudente. Y dice, vamos en pos de Cristo, tengamos en cuenta todas estas cuestiones con respecto a los profetas. Búsquenme 1 de Juan 4.1, busquen su Biblia. 1 de Juan 4.1, porque debemos tener ejercitados los sentidos espirituales para que la iglesia no sea damnificada, ¿no? Qué hermosa palabra. Hace más de 2000 años el apóstol Juan advierte acerca de esto, ¿no? De tener los sentidos espirituales ejercitados para no ser engañados. 1 de Juan 4.1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice, ¿no? Muchos falsos profetas, ¿no? ¿Y qué es un profeta? Un profeta es una persona que habla en lugar de otro, ¿sí? Los profetas que nosotros conocemos son los profetas de Dios, los que hablan en nombre de Dios. Usted va a encontrar en el Antiguo Testamento plagado de profetas que hablan en nombre de Dios. Nómbrame uno solo, ¿no? Uno solo nomás que lo nombre, a ver si. Un solo profeta del Antiguo Testamento. ¿Quién? Jeremías. Otro, a ver, por acá. Elías. Otro profeta. Eliseo. Más Biblia, más. Isaías, ¿no? El profeta, el gran profeta Isaías, que profetizó sobre el Señor Jesucristo. Tenemos que conocer las Escrituras para no ser damnificados, para que la iglesia no se coma cualquier verso, ¿no? Perdón la palabra, no compre cualquier cosa. Dios me dijo, ¿no? Y empezamos a levantar a personas en tronos y empezamos a tomar y a comprar y a hacer cosas que en la Escritura no está. Por eso tenemos que tener los oídos ejercitados. 24:7 de Mateo, porque no solamente el apóstol Juan, sino también Jesús nos dice en 24:11 de Mateo, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cuidado, iglesia, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto es algo que el diablo tiene como una de sus armas más poderosas, ¿no? El engaño. Cuidado con ser engañados, iglesia. Cuidado con que venga alguien y te diga,
Pacte con Dios. Cuidado, tenga ahí. Escuche todas esas palabras que salen desde un altar y que salen desde un varón o una mujer de Dios. Tenga cuidado. Usted sea receptivo, humilde, pero siempre prudente, siempre examinando. ¿Será que Dios me está hablando? ¿Será que esto está saliendo de Dios? ¿Está saliendo de la boca de un varón, de una mujer de Dios? Siempre examinar todo. Busque conmigo Jeremías 14:13. Lo profetizó el profeta Jeremías también sobre los falsos profetas. Personas que dicen Dios me dice y Dios no les dice nada. Tengamos cuidado con esto. Jeremías 14:13 al 15 dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os será paz verdadera. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. ¡Ay, Señor! Bendito sea tu nombre. Hermanos, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia. ¿Por qué le digo esto? Porque vendrá Dios a ministrar tu vida. Vendrá Dios a acercarse a ti con un don y con un oficio profético. Vas a sentir en algún momento de tu vida que Dios te ministra a través de una palabra, y esa palabra vos la vas a tener que soltar para la iglesia, o para algún varón, alguna mujer, alguna persona que conozcas o no. Yo te voy a invitar, hermano, que cuando Dios venga con vos a una palabra, la compartas, sí, la compartas. Pero si Dios no te dice nada, si Dios no te ha dicho, ¿no? Y usted lo va a recibir, y usted lo va a experimentar en su vida, cuando venga una palabra de parte de Dios y cuando no venga. Si no viene de parte de Dios, y solamente viene de un sentir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué, hermano? ¿Qué me estás diciendo? Una persona que está pasando por una necesidad, sea cual fuere, vamos a hablar algo económico, está pasando por un momento de escasez y de miseria, algo que está en su vida, que está, y uno quizás desde su lugar lo quiere ayudar. ¿Y cómo uno lo quiere ayudar? Dándole una palabra de aliento, de fortaleza. Sí, hermano, usted déle una palabra de aliento y fortaleza que está en la Escritura, pero cuidado con decirle: Dios me dice que este año, hermano, va a pasar esto y esto y esto. Cuidado, hermano, tenga cuidado con eso. Porque cuando usted suelta una palabra que no viene de parte de Dios, Dios dice, y lo acaba de decir aquí, lo que ellos profetizaron le va a venir en contra a ellos. Cuidado, hermano, con esto de soltar palabras tan livianamente, y por ahí salen de nuestros sentimientos que está mal, está bien, hermano. Solamente le invito a que tengan cuidado, porque muchas veces Dios tomará en cuenta, y lo que nosotros queremos usar para bendición nos vendrá en juicio, hermano. Yo le invito a que reflexionemos sobre esto, porque el ministerio profético, el ser profeta, es algo muy serio. Es algo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque recuerde que con una palabra nosotros podemos bendecir, o con una palabra podemos maldecir. Escuche, estas palabras usted no las va a escuchar muy seguido, pero con una palabra nosotros podemos ilusionar a una persona, levantarle el ánimo por un tiempo, pero si esa palabra no se cumple, si esa profecía no se cumple, podemos malograr el propósito en la vida de una persona. Y esa persona va a decir: a mí me dijeron pero no se cumplió, y se va a ir de la iglesia enojado. Por eso tengamos cuidado, porque Dios va a levantar profetas en esta congregación. Dios va a levantar personas que van a tener el don de profecía, pero úselo con cuidado y con responsabilidad, porque muchos falsos andan dando vuelta, y la palabra ya nos advirtió. Vamos a ir un poquito más profundo a esto del ministerio profético, porque mi padre dejó 3 puntos, ¿no? Y que a mí me gustan también, y los vamos a compartir en esta noche. El ministerio profético tiene la misión de proclamar la voluntad de Dios. Primero, proclamar la voluntad de Dios. Siempre hablar de lo que está en el corazón de Dios. Siempre hablar de esto. Nunca un profeta se va a acomodar o a amoldar a los tiempos que están viviendo en esa temporada. No. Por ejemplo, ¿qué tiempo? No sé, a ver cómo decirle. Se viene un tiempo de bendición para Argentina, vamos a ponerlo así. Económicamente se va a levantar, vamos a actuar en fe, ¿no? Proféticamente se va a levantar. Pero si Dios dice que sobre Argentina va a haber un tiempo de zarandeo, hermano,
Nosotros jamás nos vamos a amoldar a lo que está pasando en Argentina económicamente. Le está yendo bien, vamos a profetizar que le va a ir bien a Argentina económicamente. No, pero Dios te está diciendo que viene un zarandeo. No, Señor, pero está más bueno que profeticemos esto. Va a traer más gente y va a levantar el ánimo de la iglesia, que nosotros profeticemos esta bendición. Pero si Dios te dice que va a venir un zarandeo, vos tenés que decir lo que Dios te dice que digas. Escucha, esto parece, está diciéndolo, hermano. Vamos a llegar a un tiempo en nuestra vida que vamos a entender lo que Dios nos va a decir que digamos. Le va a pasar a aquel que predique la palabra de este lugar. Muchas veces te van a venir ganas de predicar cosas para poder bendecir a la iglesia y traer una palabra de aliento y de fortaleza, pero va a haber tiempo donde Dios va a poner un freno de mano y va a decir a Aníbal, o pastor, o persona que pase de este lugar, necesito que prediques esto ahora. ¿Qué? Y mensajes que no son muy aplaudidos, como el arrepentimiento, el dejar el pecado, el vivir en santidad, el temor de Dios. Y nosotros muchas veces vamos a tener que dirimirnos ahí y entender que Dios nos puso para hablar lo que está en su corazón, lo que es su voluntad para ese tiempo. Así que amoldémonos, crezcamos en estas cosas. ¿Qué hace el ministerio profético? Habla la voluntad de Dios, no mi voluntad. Jamás mi voluntad, hermano. Por eso muchas veces hay que luchar con la carne, porque muchas veces vas a pasar por la puerta de este lugar y la pastora o el pastor te va a invitar a que compartas una palabra. Y ese día se te enfermó el nene. Ese día perdiste el trabajo. Ese día se te rompió el auto. Y tenías que compartir la palabra y va a decir, no, hermano, está todo mal. No, hermano, no sabe. Usted va a venir a predicar desanimado, y le va a contagiar a la iglesia todo esto. Pero Dios dice, no, vos no tenés que predicar sometido a lo que vos estás pasando. Vos predicá mi palabra. Vos predicá lo que dice la Escritura y lo que yo te estoy mandando a decir. Algo que el pastor dejó y me dejó una reflexión impresionante, que nosotros no hablamos desde nuestra posición, sino que nosotros siempre vamos a hablar en fe. Siempre vamos a hablar predicando. Usted puede estar postrado en una silla de ruedas, puede estar en una camilla, pero usted le puede predicar a su vecino sobre sanidad. Dios puede obrar un milagro en su vecino, hermano. Y Dios lo puede dejar postrado en la cama todavía. Usted va a decir, pero ¿cómo es esto? Estoy predicando de sanidad y yo no me sano, pero se sana fulano. Hermano, porque nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios. Y si Dios te dice que le predique sobre sanidad y se sana, bendito sea el nombre del Señor. Y vos te vas a quedar ahí y vas a decir, Señor, pero ¿por qué no me sanaste? Porque yo te mandé enfermo ahí para hacer un milagro en la vida que estaba al lado. ¿Por qué me pasa esto, Señor? Y es porque yo te muevo con propósito. Le pasa mucho a los profetas. El profeta está para hacer la voluntad de Dios, no su voluntad. Está para cuidar las verdades de la doctrina de Cristo. El profeta está para hablar la palabra siempre, hermano. Siempre está para hablar la palabra. El profeta no se aparta ni un milímetro de la palabra. Todo lo que habla el profeta está sometido a la palabra de Dios. Y el profeta siempre va a defender la palabra. Siempre. Nunca se va a moldar a los gobiernos de turno, a las modas de turno que vienen a las iglesias, hermano. Cuidado con eso. Él se va a someter y va a defender las doctrinas de Cristo. Tercero, va a anticiparse a los eventos que tienen que ver con la iglesia. ¿Qué hace el profeta? Iglesia, vamos a meternos en ayuno y oración, iglesia. Porque Dios me ha mostrado algo que va a suceder y Dios nos quiere guardar. Pero si no nos ponemos en ayuno y en oración, esto va a ser para perjuicio de la iglesia. ¿Qué hace el profeta? Se adelanta a los eventos futuros. Por eso, bueno, cuando escuchamos, viene el profeta fulano, ¿qué hace la gente? Corre al profeta. ¿Qué me va a pasar el año que viene? No, a ver, el profeta no está para adivinar tu futuro. No está para leerte el horóscopo. El profeta está, hermano, si Dios le ministra y te tiene que dar una palabra con lo que va a suceder en tu vida, lo va a hacer. Y si no lo hace, a Dios sea la gloria. Usted no corra y toque el manto del profeta para que le diga algo. No. Usted espere siempre en Dios. Y el profeta le va a hablar. 3 puntos que estamos tocando. Miren, los profetas no hablan en base al conocimiento que le da el estudio de una universidad. Ellos hablan bajo la inspiración del Espíritu Santo. Qué tremendo, hermano. ¿Se da cuenta por qué tenemos que ser llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué tenemos que estar llenos de esa unción maravillosa? Recuerde cómo comenzamos el año pasado. ¿Cómo lo comenzamos? Hay quien tiene memoria. ¿Qué hicimos al principio del año pasado? Uy. Ay. Bueno, estuvo difícil el 2025, que nos olvidamos, pero arrancamos bajo la unción y la autoridad. No sé si se acuerdan. Nosotros comenzamos a ungir a las familias el primer día, los primeros cultos. Comenzamos a ungir, comenzamos a hablar sobre autoridad, comenzamos a hablar sobre todas estas cosas. El principio de un año es fundamental, hermano, para arrancar con todo el power.
con toda la unción, con todo el poder y poder proclamar que en Cristo vamos a tener victoria. Acá, los hombres de Dios siempre hablaron, los profetas, bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso es importante la unción. Acompáñenme en 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21 nos dice así: porque nunca, escuche, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Siempre hablaron los hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante la intimidad con el Espíritu Santo. Por eso es importante apartar un tiempo en la semana para estar con el Señor, escuchar su voz, ser sensible a su presencia. Hace poquito, hermano, le comenté a mi esposa, no sé, no recuerdo bien el día, ¿no? A ver, ¿qué había pasado? Porque me había pasado algo complicado. No recuerdo qué. Pero entré a mi casa por la puerta, ¿no? Y mi esposa me había preparado el almuerzo. Ay, ¿dónde venía? Mire, no me puedo acordar. Pero me senté a comer, hermano. No sé si eran unos huevos revueltos, no sé qué era que me puse a comer. Hermano, y sentado en la mesa me puse a temblar. Me puse a temblar y le dije a mi esposa: el Señor me está llenando ahí comiendo, hermano, en un almuerzo. Y yo le digo: Señor, seguí llenando mi vida. Estaba esperando un mensaje de parte de Dios. El Señor me ministró, me habló, tocó mi corazón, sentado en el almuerzo de mi casa. Y yo le digo: Señor, ayúdame a cuidar todas esas cosas. Que el Señor siempre encuentre en nosotros. Escuche lo que le voy a decir, encuentre siempre el Señor un envase vacío para que Él pueda llenarnos con su presencia. ¿De qué nos estamos llenando, hermano, nosotros como hijos de Dios? Tengamos cuidado, hermano, porque muchas veces el Señor tiene tantas cosas para darnos, pero estamos llenos de cosas que a Dios no le permite llenarnos de su bendición, de las cosas del Espíritu, hermano. Estamos llenándonos de tantas cosas, no sé, hermano, voy a nombrar 1, 2 o 3, llenándonos de series, llenándonos de música que no nos edifica, llenándonos de películas, llenándonos de esas juntadas con personas que no edifican nuestra vida espiritual. Y nos llenamos y nos cargamos de tantas cosas. Cuando Dios viene con su unción fresca, su unción maravillosa, querer llenarnos, encuentra que nuestras vasijas están llenas. Dice: no te puedo llenar, no te puedo llenar. Y Dios nos quiere llenar para que nosotros hablemos la palabra de Dios, para que nosotros hablemos de la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Mire lo que sucede, hermano, porque al atravesar las temporadas, los tiempos, el ministerio profético fue muy violentado. El ministerio profético durante muchos años fue sometido, fue aplacado. Mire lo que dice Primera de Reyes 18:4, ¿no? Por causa de las persecuciones, los profetas eran los primeros en caer, no se podían ocultar y de esta manera morían por la fe. Claro, hermano, el profeta no se podía escapar. ¿Por qué no se podía escapar el profeta? ¿Por qué? Porque era el enviado para hablar la palabra de Dios y se tenía que parar delante de cualquiera. Te va a pasar que Dios te va a usar para hablarle a alguien de la palabra del Señor, para hablarle a alguien y darle un mensaje, decirle: no sé lo que Dios te va a mandar a que le diga, pero muchas veces te van a odiar, por decirles la verdad. Muchas veces van a decir un montón de cuestiones que van en contra de la Escritura y nos vamos a tener que levantar. ¿En qué sentido, hermano, digo esto y por qué? Vamos a ser perseguidos por hablar la palabra. Porque hay muchas personas que traen tradiciones en sus hombros. Tradiciones. Cuestiones de que porque el abuelo, el papá y el tío y esto, y nos introducen un montón de cuestiones que son tradiciones y no escritura, no Biblia. Y en algún momento, hermano, te va a pasar en una mesa redonda. No sé si te pasó este fin de año con el brindis. Dicen que no se tiene que hablar ni de política ni de religión, ¿no? En las charlas familiares, no está ese dicho ahí. Pero muchas veces, hermano, va a ser el espíritu más fuerte, va a estar ahí, que vas a tener que hablar las verdades y te vas a ganar muchos enemigos. Pero yo te voy a invitar a que no te calles, no te calles. Cuando venga la palabra de Dios a tu corazón a hablar, no te calles. Mire lo que dice 18:4 de Reyes: porque cuando Jezabel, esta mujer que era esposa de un rey, destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿Qué pasaba con los profetas en ese tiempo? Los mataban, los destruían, ¿no? Los profetas, este ministerio es muy, muy complicado, muy difícil.
porque tiene que hablar la palabra, y la palabra muchas veces duele. La palabra muchas veces descubre cosas, ¿no? La palabra muchas veces nos expone, nos muestra nuestra condición, y te vas a ganar enemigos, hermano, por decir muchas cosas. En las redes sociales esto está plagado de personas que tienen y abrazaron el cristianismo. ¿Y qué están haciendo las personas? Están hablando de las verdades de Cristo y están yendo en contra de muchas ideologías que hay en este país. Muchas ideologías, y se ganan muchos enemigos, ¿no? En los comentarios los censuran, les bloquean su cuenta. Pero qué lindo, porque no se callan, no siguen hablando. Miren, en la iglesia primitiva los profetas iban de iglesia en iglesia proclamando la voluntad de Dios, pero al crecer las iglesias y tener sus propias organizaciones no se les daba lugar a estos profetas. El problema mayor que llevó a que se apagara el ministerio profético estaba en los abusos que cometían algunos profetas ambulantes que llevaban a las iglesias, pidiendo grandes sumas de dinero, abusando de esta manera de las congregaciones locales. Sí, esto sucedió en la antigüedad. Miren, 2 de Pedro 2:1. Esto sucedió en la antigüedad y va a seguir sucediendo hasta que Cristo venga. Que Dios tenga misericordia de estas personas que abusan, hermano, de lo que Dios les dio. Hermano, usan todas esas, podríamos decir, esos dones, esos privilegios que Dios les dio de poder ser usados por Dios, y hacen negocio de estas cosas. 2 de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, escuchen, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mira, hermano, ay Dios toma cartas en el asunto con respecto a estas cosas. A Dios no le gusta, hermano, que su iglesia sea manoseada. Hermano, ¿a cuántos de nosotros? Y recién mi esposa me tiró un palito ahí por debajo, ¡pum!, hizo, ¿no? Y dijo: yo exijo de mi esposo. ¡Wow! Uy, Señor amado, yo exijo el cuidado, el cariño, esto. Uy, Señor amado, bueno, a ver, la Biblia dice: las esposas estén sujetas a los maridos también. Vamos a arrancar acá, pum, pum, déjame tirar un palito también. Mire, hermano, a Dios no le gusta que manoseen a su iglesia. A mí no me gustaría, hermano, que venga una persona y empiece a tocar a mi esposa y empiece a tocarle el hombro. Uy, hermano, suelto el micrófono ya. Ya suelto el micrófono, hermano. No, me le voy, pero ahí, hermano. Y a Dios le pasa lo mismo. Cuando empiezan a manosear a su iglesia, cuando la empiezan a engañar, a manipular, acá dice la palabra del Señor que vendrán muchos. ¿Qué? Que van a ver todas estas cosas, hermano. Que vos vas a dar una palabra. Mire, yo le voy a comentar algo que me pasó a mí. ¿No? Acá va a haber testimonios medio mezclados. Me invitan a predicar a Buenos Aires en una iglesia en Lomas de Zamora. Que Dios bendiga esa maravillosa iglesia, la Preeminencia del Amor, ¿sí? El pastor Dani, que Dios le bendiga. Allá en Lomas de Zamora, por Bunge, por allá. ¡Wow! Tremendo. Bueno, voy a predico la palabra, hermano. Un culto. Ay, hermano, eso que lo querés poner en el cuadrito, ¿vio? Tremendo, un mover de Dios impresionante. Predicamos, hablamos la palabra del Señor. Y viene una persona, se acerca con un bebé y me dice: siervo, la palabra de Dios me ministró, me tocó, me quebrantó. Dios me mostró lo que tengo que hacer, siervo. Yo le quiero sembrar. Y me extiende su mano y me toma mi mano. Y yo le quiero sembrar, siervo, le quiero sembrar una ofrenda para usted. No, sierva, le digo, no me tiene que sembrar, usted no me tiene que dar nada. Le digo, yo no vengo acá por el dinero, yo vengo a hacer la voluntad de Dios, a traer un mensaje. No, siervo, por favor, no me dejes sin la bendición. No me corte la bendición, yo le quiero bendecir con esta ofrenda, ¿no? Y me agarra las manos así. Y el pastor allá, no de la punta, ve, observa esa secuencia y el pastor me hace. Y yo le digo: sierva, y le agarro la mano a la sierva y comienzo a orar por ella, la empiezo a ministrar, ¿no? Uy, y ahí se vinieron los hermanos y comenzamos a seguir orando, ¿no? Ahí había terminado el culto. La sierva me bendice con esta ofrenda, ¿no? Viene otro varón y me da un sobre también. Me bendice otro varón, aparte. Y pasaron un par de cuestiones ahí que fueron, bueno, tremendas ese día, ¿no? Creo que fue con mía esa vuelta a esa iglesia. Y yo le voy a decir algo, hermano. Esto te va a pasar muchas veces. Pero guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Porque a muchos, hermanos, estas cuestiones los ha corrompido.
y han ido a iglesias llevando un mensaje, hermano, que acaricie, que por ahí, hermano, apañe muchas cuestiones solamente para lograr el cariño de la iglesia y lograr que vengan esas bendiciones, entre comillas, esas bendiciones. Y muchos han salido, y dice acá Pedro, que han salido por el mundo buscando, ¿qué? Ganar algo a través de la predicación. Cuidado, hermano, porque los profetas, hermanos, son muy usados por Dios, pero también son muy tentados, hermano, por el mismo infierno, para que vendan sus mensajes, para que los inviten de diferentes iglesias o lleguen a diferentes lugares y ellos escojan a qué iglesia ir. Cuidado, hermano, con eso. Porque así como me ha tocado ir a esas iglesias, hermano, que me han bendecido, me han tocado ir a iglesias, hermano, que eran ese cuadradito así, hermano. Ir con hermanos muy humildes a llevar una palabra. Y hermano, y ellos, tremendo como te reciben, ¿no? Pero nunca vendas el mensaje, hermano. Nunca manosees a la iglesia, nunca acomodes el mensaje al lugar donde vas. No, siempre hace la voluntad del Señor. Predicar lo que Dios dice que tengamos que predicar. El ministerio profético tiene estas cosas que traen mucha bendición, pero mucha tentación también. Por causa mayormente de esta última situación, lamentablemente el ministerio profético tan necesario para el desarrollo de la iglesia se fue apagando por muchos años en la iglesia. Yo sé que usted lo sabe lo que voy a decir. Que se levantó un relato en contra de los profetas y en contra de los apóstoles, ¿no? No hay más, no existen, ya quedaron en el pasado. ¿Y sabe cuál es la premisa que usan? Son todos unos chantas y unos farsantes. Son todos personas que solamente lucran con el evangelio, ¿no? A ver, habrá, el apóstol lo dijo, habrá, hay falsos, pero también hay verdaderos. Si hay falsos, también hay verdaderos. Si hay verdaderos, hay falsos. Siempre el enemigo va a querer venir a entorpecer los planes de Dios. Por eso cuando hablamos de profetas en la iglesia, hermano, muchos se quieren tapar los oídos y muchos no lo quieren reconocer. Pero yo le voy a decir una cosa y vamos a pasar a otro punto, ¿no? Y voy a tocar este punto y vamos a terminar. Y vamos a terminar porque es largo, es muy profundo y yo quiero invitarlo a que usted vaya reflexionando sobre todas estas cuestiones, porque Dios lo va a llamar al servicio. Yo no sé si Dios lo va a llamar como apóstol o profeta, o como evangelista o pastor o maestro, pero presta atención a todas estas enseñanzas. Vamos a hablar de 3 niveles del ejercicio profético. Lo profético se mueve en 3 niveles. Miren, el espíritu de la profecía. En este nivel todos los hijos de Dios pueden profetizar. Este profetizar no es selectivo, sino que es para todos los hijos de Dios. Profetizar es declarar por anticipado lo que Dios va a hacer. Este nivel aparece y vamos a verlo en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 16. Hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros con este 2026? Estamos profetizando, estamos proclamando, estamos declarando algo que va a suceder. Yo le dije en el geriátrico, todos iban a aceptar al Señor, todos aceptaron al Señor. Que vamos a proclamar en este 2026 y vamos a profetizar un año bajo el favor de Dios, hermano. Aunque vengan las luchas, las pruebas y las dificultades, nosotros, hermano, los que creemos en Cristo, vamos a ir de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder, hermano. El diablo te va a venir a golpear fuerte, hermano, como lo hizo con Pedro. Pedro, el enemigo me ha pedido para zarandearte, pero tranquilo, porque yo he rogado al Padre que no falte tu fe. Estamos haciendo en este año no te va a faltar la fe, en este año no te va a faltar la cobertura, en este año no te va a faltar el favor de Dios. Dios va a ir contigo, hermano. Aunque pases por el fuego no te quemarás, aunque pases por el río no te vas a ahogar, ni las aguas te van a anegar. El Señor estará con nosotros. Estamos profetizando, todos podemos navegar en ese nivel de profecía. Hechos 2:16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sobre vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, dice. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos sobrarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Quiénes? Los que sean llenos del espíritu. Hay una oportunidad que se te va a brindar. Hay una oportunidad que Dios va a dar apertura en tu vida, que vas a poder profetizar, que vas a poder soltar una palabra sobre alguien. ¿Sobre quién, hermano? ¿Sobre quién? Yo te invito a que te pongas en oración. Seguramente que hay una persona en tu corazón que estás viendo cómo se está arruinando la vida, que quizá esa persona no encuentra el camino, no le encuentra la vuelta. Ora al Señor y decirle: Señor, dame una palabra para esa persona.
Dame una palabra que la quebrante, dame una palabra que la haga reflexionar, que la haga redireccionar su vida. Dios te dará una palabra y en el momento adecuado Dios te va a tomar y le vas a soltar esa palabra. Vas a profetizar y Dios transformará la vida de esa persona. Esto va a suceder, hermano. Yo te invito a que lo creas. Esto va a suceder, pero no va a suceder si no somos llenos del Espíritu Santo. El profeta va tomado de la mano del Espíritu Santo. Si nosotros vivimos una vida apática, liviana, una vida de tibieza, hermano, jamás vamos a llegar a esos niveles proféticos. ¿Cómo llegamos a los niveles de poder soltar una palabra para alguien y que esa vida sea transformada? Siendo llenos del Espíritu Santo. En ese nivel todos podemos profetizar. Mire, vamos a ver otro ejemplo en Números 11. Números 11, 24. Acá hay una escena que la palabra nos permite encontrar. Una vivencia de Moisés. Y encontramos a personas que profetizaron. Números 11, 24 dice: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, en Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. 2 cositas o 3 voy a decir acá. Algo que sucedió sobre los 70 varones. Vino el espíritu, profetizaron y no cesaron. 3 cosas. Vino el espíritu, profetizaron y no cesaron. Ay Dios, eso va a suceder con tu vida. Pero primero tiene que venir el espíritu. Uy, Señor amado, busquemos del Espíritu Santo, iglesia. Busquemos de su presencia, iglesia. Busquemos como nunca este 2026, iglesia, de la presencia del Señor. Porque Dios te quiere usar. Dios quiere usar tus labios, Dios quiere usar tu vida, hermano. A mí, dirás vos. Estos 70 varones quizás decían: nosotros, ¿qué tenemos que ver con profetizar? ¿Qué tenemos que ver con predicar la palabra? Si estás cerca de un Moisés, vas a terminar profetizando. Si estás cerca de un Moisés, lo voy a repetir, si estás cerca de un ungido, si estás cerca de un hombre que está en el monte y desciende del monte, yo te voy a profetizar en esta noche. Vas a ser lleno del Espíritu Santo y vas a terminar profetizando. Vas a terminar hablando la palabra. Hermano, yo creo que yo llegué hasta un nivel de predicación. Yo creo que llegué hasta un nivel de poder compartirte la palabra. Pero vos vas a subirte a un nivel mayor. Vos vas a predicar con mayor unción, con mayor conocimiento, con mayor sabiduría, pero no sin antes ser llenos del Espíritu Santo. Estos varones profetizaron. Y también profetizaron los que no estaban con él. Hasta allá llegó el Espíritu. Porque dice la palabra que estaban inscritos también. Formaban parte del pueblo. Si formás parte del pueblo, vas a profetizar. Qué lindo, hermano. Todos podemos profetizar. Vamos a ver otro pasaje. Vamos a ver otro pasaje en 1 de Samuel 10:10. A ver si puedo llegar al punto 2. ¿Sí? No sé en qué hora estamos. A ver si puedo verlo ahora acá. 21 a 26. 5 minutitos y terminamos. Todos estamos cansados. Ha sido un culto muy silencioso, ¿sí? Ha sido un culto muy 1 de enero, ¿sí? Pero bueno, nos va a encontrar el 31 de enero, ¿no? Sí, 31-3, ¿no? Bueno, vamos a llegar al 31 de enero, pero danzando en el espíritu. Mire, 1 de Samuel 10:10 dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, con Saúl. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que lo conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le sucedió al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Oh, Señor amado. Voy a ser repetitivo, voy a hacer hincapié en esto, ¿no? Si estás con personas ungidas, si estás en el lugar donde la unción se está moviendo, si estás junto a un Moisés, junto a un Samuel, un hombre ungido, un profeta, vas a terminar profetizando. Si estás en compañía de profetas, acá te veo un montón de profetas. Veo personas que van a comenzar a hablar en nombre de Dios, profetas. Si estás en medio de ellos, vas a terminar profetizando. Estos se agarraban la cabeza y decían: Saúl en medio de los profetas.
Saúl profetizando. Sí, porque, a ver, lo van a decir, Carolina está hablando la palabra de Dios. Sí, Carolina también. Germán va a decir, no te puedo creer que Germán esté hablando la palabra de Dios. Lo que pasa es que Germán, Carolina, Geo, Andrea, Capi, José, Nehemías, Aníbal, lo que pasa es que se está juntando con gente que ama a Dios. Y cuando vos te juntás con gente que ama a Dios, que congrega, que le es fiel a Dios, vas a terminar hablando la palabra, vas a terminar transmitiendo el mensaje del Evangelio. Por eso, a ver, no quiero usar esta palabra, pero no me quita el sueño, hermano, no me quita el sueño. Quizás no verte saltando, danzando, cantando, alabando, bendiciendo. Lo que me quitaría el sueño es que no estés congregando, no estés en medio del pueblo. Estás en medio del pueblo, vas a terminar siendo usado por Dios. Dios te va a visitar, Dios te va a hablar, Dios te va a tocar y vas a ser una herramienta poderosa en la mano de Dios. Por eso no dejen de venir. Así como hacía yo, mi mamá me llevaba, me sentaba en el fondo, hermano, con 18 años. No estaba ni ahí, hermano, tenía mi paquete de cigarrillo acá y ya estaba esperando el viernes para salir al baile con los muchachos, ir a buscar, hermano, yo no estaba ni ahí con la iglesia, pero estaba en medio de profetas. Estaba en la congregación donde se movía la unción. Y un día la unción me tocó, hermano. Un día la unción se manifestó a mi vida, me transformó, me cambió y terminé profetizando, hermano. Así que mientras estés en la congregación, en algún momento, Dios va a venir sobre tu vida con poder, ¿no? Y vas a ser transformado y vas a comenzar a profetizar. Unos versículos más y terminamos. Por el solo hecho de profetizar bajo la presencia de Dios, no podemos decir que Saúl fuera profeta, ni que los 70 ancianos lo fueran, el ejemplo que vimos. Hoy sucede en la iglesia de este tiempo que bajo un mover de alguien que tenga el ministerio profético se genera un ambiente de Dios, donde seremos inspirados por el Espíritu Santo para profetizar, declarando la palabra de Dios. Por eso es importante estar en la casa de Dios. No, voy el domingo, hoy estoy cansado. No, si me tuve que tomar 2 Celtar, una Buscapina, no doy más, no sabes el dolor de cabeza que tengo. No, iglesia, mire, venga a la casa del Señor, no se pierda los tiempos de estar en la casa del Señor, porque en algún momento la presencia de Dios te va a abrazar, te va a inundar, te va a llenar, hermano, y vas a comenzar a hablar la palabra de Dios. Tu vida va a ser transformada como estos 70 y como este Saúl, para que no haya... Puede que no haya ningún profeta, pero el mover de la presencia del Espíritu Santo nos puede inspirar a profetizar. Puede que no haya ningún profeta, pero cuando viene la presencia de Dios, hermano, comenzamos a hablar la palabra. Hermano, ¿qué es hablar la palabra? Es sentirte inspirado y comenzar a proclamar: Señor, tú eres mi pastor y nada me faltará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, tu mar y tu callado me infundirán aliento. Señor, usted comienza a profetizar, comienza a hablar la palabra. Señor, donde está tu espíritu hay libertad. Donde está el Señor, usted comienza a hablar que bajo la unción del Espíritu los yugos se pudren. Y hay libertad, hermano, y usted comienza a profetizar. Un puntito más, este más cortito. Estábamos hablando de qué? Estamos hablando de que podemos nosotros estar bajo el espíritu de la profecía, como estuvieron estos 70 que estuvieron en un ambiente profético. Saúl estuvo en la compañía de los profetas, la compañía de profetas, y él profetizó entre ellos. No era profeta, por eso estamos en un ambiente profético, pero también podemos hablar del don profético, la persona que tiene el don. Recuerden, ¿no?, en Corintios que habla del don de profecía. Miren, vimos que en 1 Corintios el apóstol Pablo habla acerca de los 9 dones, entre los cuales está el don de profecía. ¿Sí? Esto está allá en Corintios. Todos los profetas tienen el don de profecía, pero no todos los que tienen el don de profecía son profetas. Mire qué bueno eso, no tenemos en algún lado. Todos los profetas tienen el don de profecía, pero no todos los que tienen el don de profecía son profetas. Hechos 21:8. Mire, Hechos 21:8. Acá hay una diferencia que podemos notar entre el don de profecía y el profeta. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, dije Hechos 21:8. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 doncellas que profetizaban, 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, un profeta. Acá encontramos personas que tenían don de profecía, las 4 hijas de el evangelista Felipe, y vemos a un varón que era profeta, un profeta que vino a la casa de Felipe, y en la casa de Felipe había
4 personas que tenían el don de profecía, que profetizaban. No dicen que eran profetas, dice que profetizaban. Acá está la diferencia. Personas que tienen el don de profecía, que profetizan, Dios la toma en un momento determinado y profetizan. Y hay personas que tienen el don profético, que lo vamos a ver el jueves que viene, el don profético y en adelante. Pero ¿quiénes son estas personas que tienen el don de profecía? Las hijas de Felipe tenían el don de profecía, pero no eran profetas, como si Ágabo, que era señalado como profeta de oficio. Este don de profecía es para edificación de la iglesia. 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, estamos hablando del don de profecía, ¿no? Aquella persona que el Espíritu le da el profetizar. 1 Corintios 14, 4, dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que los interprete para que la iglesia reciba edificación. Este don profético tiene la virtud o el objetivo de edificar a la iglesia. Cuando alguien se levanta en profecía y envía un mensaje para la iglesia o para una persona, es para edificar. Siempre es para construir, siempre es para sumar, podríamos usar la palabra hoy cotidianamente, ¿no? Para frasear un poquito. La persona que tiene el don profético, por eso, Señor, levanta, reparte. Usted me va a escuchar a mí en las oraciones que yo hago, siempre hablar y decir: Señor, reparte dones a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada, sea bendecida, para que la iglesia sea cubierta con estos dones proféticos. El don profético es para edificar. ¿Amén? El don profético es para edificar. 1 Corintios 14:3 dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Recuerde estas 3 palabras, las vamos a nombrar el jueves que viene. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vamos a ver estas 3 palabras y vamos a cerrar esta reunión hermosa que Dios nos ha permitido compartir. Vamos a hablar de la palabra edificación. El que tiene el don profético habla a la iglesia y la edifica. Literalmente esta palabra significa levantar. La palabra profética levanta el espíritu y el ánimo, contribuyendo al cambio de actitud de una persona. Edificar es también fortalecer al pueblo caído y desanimado. Aleluya. El que profetiza levanta. El que habla, hermano, en nombre de Dios siempre está para levantar, para dar ánimo, para traer fortaleza, hermano. Siempre tiene que ser eso lo que salga de un profeta al momento de profetizar. ¿Por qué nosotros enviamos una palabra? Para edificar, para levantar, para el que está caído se levante con nueva fuerza. Siempre Dios, hermano, usará un profeta para hacer estas cosas. Veremos más de las funciones, ¿no? Pero una primordial es edificar. Cuando yo te hablo la palabra, ¿qué estoy haciendo? Te estoy edificando, te estoy construyendo. Recuerde que los oficios, hermanos, los 5 que hemos escuchado, son ¿para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo, para santificar y perfeccionar a los santos. Primero, el profeta está para edificar, siempre habla para edificar, habla para exhortar. A ver si hay algún estudioso y memorioso que me diga, no mi esposa, que era la palabra exhortar. A ver si alguien se acuerda que era la palabra exhortar. Y toma un poquito de agua. ¿Qué era la palabra exhortar? Yo te exhorto, ¿no? ¿Qué era exhortar? ¿No? Ahí viene a decirlo. Dirigir, puede ser. Pero exhortar era animar. ¿Qué era exhortar? Animar. Cuando yo exhorto a alguien, le estoy animando a hacer algo. Yo te exhorto, ¿a qué? A que no comas tanto a fin de año. Yo te exhorto a que ya comiste esto, comiste lo otro, ya está. Hasta acá, no, pero mirá lo que... No, ya está. Te exhorto a que dejes de comer. Te animo, ¿sí? Y más aquellos que descorchan ahí. Ya está, mi amor, vamos a dormir, vamos. Ya está, no, un poquito, qué rico que está. No, a ver, te exhorto a que dejes de... Te exhorto a los chicos. ¿Dónde están los niños de la iglesia? Exhorto a que vayan a dormir. Vayan a dormir, los estoy animando. ¿Qué hace un profeta cuando habla la palabra? Te anima, te invita a hacer algo. Por eso Dios levanta personas que tengan el don profético para que nos animen a hacer. ¿Qué hace un profeta cuando exhorta, hermano? Activa.
Eso es lo que hace un profeta. Por eso usted va a escuchar en las redes sociales, ¿no?, estas palabras vinculadas, tiempo de activación, ¿no?, cuando se activan las cosas. Usted entienda qué es esto que estamos hablando hoy. ¿Qué es esto de activar? Es esto de exhortar, animar, levantar y comenzar a despertar. ¿Qué es exhortar? Es despertar el espíritu. Esto es lo que hace el profeta, despierta el espíritu. Me gustaría ir a los versículos, bueno, pero no podemos, ya se nos fue la hora. Edificación, exhortación y consolación. ¿Para qué vienen y se levantan estos dones? Para edificación, exhortación y consolación. La palabra de Dios o la palabra consolación significa recibir consuelo en medio de la prueba o la dificultad. ¿Sí? ¿Se entendió? Creo que más claro echarle agua, ¿no? Un profeta está para consolar. Un profeta está para llegar en el tiempo de la angustia, ¿no? Y decirle lo que dijo mi esposa hoy. Dios tiene todo bajo control. Los tiempos de Dios, ¿no?, y los tiempos que vivimos quizás son que no los logramos entender. Pero aparece un profeta y te dice: no te desanimes, no te desalientes. Esto que te pasó es para esto. Y ahí aparece un profeta, ¿vio? Y consuela. Hace poquito conocimos que una compañera de trabajo perdió a su padre, ¿no? Y ahí aparecen los profetas para consolar, para levantar, para animar, para decirle: no todo está perdido, vamos, abracemos a Cristo, sigamos adelante. El profeta está para eso, para decirle a la iglesia, para decirle a la persona que ha sufrido una pérdida, no solamente emocional, ¿no? Ha sufrido pérdidas que le han dolido. Bueno, ahí aparece el profeta para decirle: el enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Siempre está para levantar, para consolar. Estas tres señales o una de ellas deben aparecer en el manejo del don profético. Aún hay que señalar pecados, sí, se hace con un espíritu de redención y no con un espíritu de condenar a la persona, ¿no? El profeta, por supuesto, que siempre está para señalar el pecado, siempre. Recuerde que a Juan el Bautista, ¿no?, el Señor lo toma y él habla y condena el pecado del gobernante de turno, y termina este profeta muerto. Piden la cabeza de Juan el Bautista, le cortan la cabeza y le traen en un plato, ¿no? El profeta declara y condena el pecado. Para eso está el profeta, pero siempre tiene que ser con un espíritu redentivo y un espíritu, como hemos hablado, ¿no?, para edificar y para levantar. La semana que viene vamos a hablar del ministerio profético. Hablamos de la atmósfera profética, los niveles de moverse en un ambiente profético, el don profético, ¿sí?, que no es lo mismo que el profeta. Y la semana que viene vamos a hablar del ministerio profético en sí, del profeta, ¿sí? Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Sé que hace mucho calor, sé que estamos ahí cansados, como dijo mi esposa, ¿no? Pero yo quiero que usted absorba todas estas enseñanzas. Yo después las voy a compartir en el grupo de la iglesia, en el formato que está puesto. Y vamos a introducirnos en este conocimiento que nos será de mucha utilidad, nos será de mucha bendición para esta congregación. Porque están acá, hermano, ¿eh? Los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los pastores y los maestros están acá. Usted ni se da cuenta, hermano, de que está en usted ese don dando vuelta, ese oficio ministerial, que se va a habilitar y se va a activar en algún momento. Por eso usted tiene que saber estas cosas para decir: mirá, me parece que tengo el don profético. Me parece que Dios me está llamando a ser profeta, me parece que Dios me está llamando a ser evangelista, me está llamando a ser pastor, me está llamando a ser maestro o apóstol. Dios te va a comenzar a ministrar, pero qué lindo que es conocer lo que está sucediendo. Porque muchas veces me está pasando esto, pastor, y no lo entiendo. Ahí tenés la base. Acá tenés la base para entender lo que te está sucediendo. Iglesia, oramos al Señor. Y en esta oración, mientras vamos a orar por la palabra y vamos a orar para que se activen los dones, para que se activen los oficios ministeriales, vamos a hacer una oración especial por este año. ¿Qué le parece? Vamos a hacer una oración especial por este año, por nuestras familias, nuestros trabajos. Vamos a orar por nuestros niños, vamos a orar por nuestros bienes, vamos a orar por el ministerio. Amén. Vamos a orar por verdad y gracia para que el Señor comience a hacer lo que ha prometido, ¿no? Comience a cumplir esas promesas maravillosas. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos. Vamos a orar en esta noche y vamos a orar como iglesia. Vamos a comenzar este año en oración. Vamos a comenzar en este año proclamando palabra. Vamos a comenzar este año, hermano, diciéndole: Señor, comienzo este año de tu mano y lo termino de tu mano, Señor. No te vas a quedar en el camino, hermano. Lo profetizo en esta noche. No te vas a quedar en el camino, aleluya. Aquí hay una iglesia que te va a levantar, aquí hay una iglesia que te va a acompañar, aquí hay una iglesia que te va a ayudar a llevar la carga.
Vamos a comenzar este año orando, clamando delante de la presencia del Señor. Señor, gracias por esta hermosa noche. Señor, gracias por tu presencia. Gracias porque nos permitiste estar una vez más en tu casa, Señor. Y digo una vez más, no menospreciando, Señor, y minimizando el poder estar en tu presencia. No, sino sintiendo que, Señor, este es un tiempo invertido. Es un tiempo en el cual vamos a recoger con abundancia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, yo te pido, Señor, que selles esta palabra en el corazón de tus hijos. Ministra el corazón de tu iglesia. Señor, levanta apóstoles, levanta profetas, levanta pastores, levanta evangelistas, levanta maestros en este lugar ungido, llenos de tu palabra, llenos de tu Espíritu Santo, como hemos escuchado en esta noche. Aquí está tu iglesia, aquí está tu amada, aquí está tu iglesia, Padre, que no va a ser engañada, no va a ser manipulada. Hoy estamos adquiriendo el conocimiento que necesitamos para poder desenmascarar